Como siempre, Gonza, bien comprometidos con lo que pasa, con la actualidad política, social y económica de la República Argentina. Como siempre lo decimos, pasan cosas, pasa de todo. Cada vez que nos levantamos a la mañana tenemos novedades por doquier en la República Argentina. En materia social, política y económica, como lo decimos. Para hablar de ello, para que nos dé su mirada, lo tenemos en comunicación telefónica y un placer nuevamente hablar con Carlos Campolongo, abogado, periodista, licenciado en psicología y también docente universitario, al cual pasamos a saludar en este mismo instante. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Joan Talarico, mi nombre, desde la localidad de Norberto de la Riestra. ¿Cómo estás? Hola, Joan, a toda la audiencia y el equipo. Bueno, estuvimos hace un tiempo conversando, es un placer volver a conversar, y bueno, ya toda la zona aledaña, el 25 de mayo y demás. Acá estamos pasados por agua un poquito. Y bueno, acá también. Muy pasados por agua. Dicen que cuando llueve en el campo llueve plata, es una frase que anda rondando por ahí. Pero lo que sí se da como lógicamente hoy es que ese mito que existe, bueno, esa no es un mito exactamente, sino esa recordación de Santa Rosa de Lima se cumplió estrictamente este año. Porque, bueno, siempre está la tormenta de Santa Rosa, ¿no? Digamos que primero viene una etapa de frío, después de calor, y después algo de mucha humedad, más que de calor, y después de mucha tormenta. Claro. Acá se dio claro, acá también se dio la inversa, no hacía mucho calor. Frío, y con el frío vino la lluvia. Por esta zona centro de la provincia de Buenos Aires. No me equivoqué, es más una sensación de humedad, pero bueno, no soy meteorólogo, así que no me voy a meter en No es que no somos, me incluyo también. Carlos, a ver, ¿qué es lo que más te preocupa de esta Argentina en la cual nos toca vivir, ¿no? Un interrogante muy profundo, por cierto, de mi parte, en la cual todos los días tenemos novedades asombrosas. ¿Qué te preocupa? ¿Lo social, lo político, lo económico? A ver, es una pregunta muy interesante y compleja. Te diría que lo que más me preocupa es no tener un proyecto de país. Para empezar a hablar. Después te puedo explicitar por qué, o te puedo argumentar por qué no tenemos un proyecto de país. Porque empiezo, si el 60% está bajo la población de nuestros compatriotas, los que han venido a vivir aquí están debajo de la línea de pobreza, 60%, bueno, no es un índice, digamos, de normalidad de una comunidad, de una organización social que tiene que cumplir con diversas funciones. Por eso tu pregunta es, ¿qué es lo que más me preocupa? En realidad te tendría que decir, me preocupa todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del país. Me preocupa todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del país, y en particular el hambre, la pobreza, la falta de educación, la no planificación de nada, la improvisación. Bueno, son todos factores a los cuales le presto atención porque, insisto, yo tengo una concepción de lo que es una comunidad organizada, lo que se debe trabajar en ese sentido, y que tiene que ver con los aspectos obviamente económicos, sociales, que tampoco se está viendo porque créditos no llegan, ¿sí? Parecen los brotes verdes de otra época, que se prometía, y la verdad es que uno de los factores a tener en cuenta en un proyecto de desarrollo tiene que ver con el crecimiento. Acá tiene que ver con varias cosas. Una es la distribución de la población en nuestro país. Somos un país con todavía pocos habitantes en términos generales y mucha extensión. Claro. Bueno, hay que pensar un proyecto de reorganización del país que pasa, por supuesto, por el aspecto productivo, el campo fundamentalmente, el valor agregado, pero toda la infraestructura que tiene que ver con las comunicaciones, el transporte y, repito, la cuestión de la formación del ser humano.
Todo eso me preocupa. Sí. Y creo que no tengo la respuesta. Claro. ¿Qué visión tenés sobre el estado de ebullición constante que atraviesa la Libertad Avanza como bloque? La expulsión de Paoltroni, el mismo Paoltroni que le sale al cruce al ministro Caputo, el fuerte enfrentamiento entre Lourdes Arrieta y Lilia Lemoine, que bueno, Lilia Lemoine calificó a Lourdes Arrieta de loca psiquiátrica, la tensa relación desde hace meses ya entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el binomio Milei-Milei, digo binomio Milei por Karina y por Javier. ¿Por qué sucede todo lo que sucede en el Frente de la Libertad Avanza? Bueno, es un estado general, en primer lugar, donde no hay organizaciones políticas estables. Me refiero a políticas partidarias que van haciendo coyuntura tras coyuntura, con una variación que en la última elección fue de Massa a la sorpresa de Milei. Dos, esto tiene que ver fundamentalmente con una inmadurez general como sociedad. Vuelvo al primer tema que desarrollaba, que yo mencionaba, en donde tenemos por ahí una extrema politización, pero una ausencia absoluta de cultura política. Y esto quiere decir aceptación del prójimo, para decirlo de una manera sencilla y que se entienda. No ser tan intolerantes, fanáticos, cerrados de mente, que parte de las élites lo tiene. Las élites no es un término muy controvertido, porque por ejemplo el presidente de la Nación lo usa en un sentido, sociológicamente tiene otro sentido. Élite, yo estoy hablando de un ideal de los mejores en las virtudes para el ejercicio cívico, que esto es lo que no tenemos ni liderazgos salientes hoy por hoy, ni tampoco esto que te estoy marcando, que es, bueno, las ideas, la creatividad para que desde distintos campos y ámbitos, el político partidario, el económico, el sindical, y que se pueda construir una convivencia razonable, digamos, no la locura que estamos viviendo de excesivo ideologismo, por ejemplo, economicista, y creer que solamente con bajar la inflación todo se va a mejorar automáticamente. Esto no es así, y lo que no se cuenta de lo que algunos interpretan naturalmente como un éxito en bajar la inflación, y creo que había que bajarla. Pero el problema está con los métodos. Mirá, yo te voy a decir una cosa muy sencilla, pero que viene de la historia de la cultura griega, a la que yo admiro mucho, que tiene que, y no voy a intelectualizar, simplemente ahí existe un concepto que se llama el lecho de Procusto, ¿sí? Sí. Era que a un caminante se lo ponía en un lecho, y para que pudiese entrar en el lecho se le cortaba las piernas, pues se lo destrozaba. Ese es el lecho de Procusto. Bueno, el plan de bajar la inflación, ¿sí?, tiene mucho de eso, porque hoy somos más pobres que hace 8 meses, pero mucho más pobres. Adquirimos menos cosas, hemos resignado un montón de cuestiones vinculadas a lo que es también la vida, un poco de goce, de diversión. Y para los más delicados, la comida. Entonces, ¿de qué eso es una concepción economicista, como yo se lo dije a Milei la primera vez que lo crucé bien, yo no soy de insultar ni nada, en televisión, y que él usó ese pedacito para ponerlo en un tráiler que estaba circulando ahora por la televisión. Recién me estabas hablando del tema de la inflación, y a costa de qué,
baja el número inflacionario en la República Argentina, y lo que te quiero preguntar es qué consecuencias puede traer desde lo social tanta desregulación en lo económico. Y la palabra desregulación, Carlos, no es una opinión mía personal. De hecho, el gobierno tiene un ministro de transformación y desregulación, ¿no? Tarifas de luz, gas, agua, combustible, prepagas, lo que fue el enfrentamiento en la semana, seguramente estarás al tanto, entre los bancos y las billeteras virtuales. A ver, el concepto de regulación tiene muchos sentidos. El primero es usarlo exageradamente como si vos pudieses decir que algún país en el mundo no tiene ninguna regulación. Esto es una estupidez, porque todos los países en distintas épocas, con distintos métodos, con distintas intensidades, tienen regulación. O vas a pensar que una sociedad realmente puede manejarse con un dejo de anarquía, de que cada uno hace lo que se le da la gana y que se hace con una frase que el derecho es la libertad es tal cosa, y entonces ideologismo todo eso. Acá no hay un proyecto de país, vuelvo al principio, hay hay un proyecto de país integrador, proyecto de país para, digamos, que algunos tengan una rentabilidad excesiva y otros no tengan nada. Eso existe. Bueno, eso se llama desigualdad. Ahora, si vos decís desigualdad, enseguida de ese lado te van a venir a decir que sos comunista. Y no es así. Yo creo que es un país donde se está, nuestro país, acentuando la desigualdad, y no soy comunista, soy peronista. ¿Qué fue lo que te generó, Carlos, en principio? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste de la noticia del veto del presidente a la ley de reforma jubilatoria? Mira, me parece que es una vez más, como pasa con todos los presidentes, por lo menos los presidentes constitucionales, prometen la mejora a los jubilados y lo primero que hacen es hundirlo. El último presidente anterior a Milei había prometido, pueden buscar los archivos, hoy es fácil buscar eso, 20% de aumento. Ahora, como entre fake news y desinformación, eso pasa al olvido, ese 20% no se dio nunca, al contrario, se perdió. Durante el gobierno de Fernández, se perdió poder adquisitivo, ¿no? Menos en cantidad que lo que sucede ahora. Ahora, también yo creo que eso se repitió exactamente. Bueno, lo hizo en su momento la actual ministra Bullrich con la Rúa, lamentándose de que, bueno, tenían que tomar una decisión dura. Bueno, la decisión dura, parecería que siempre la decisión dura, la dureza recae sobre los mismos, y que parece que no se cambia absolutamente nada. De aumento de producción no hemos hablado nada en la Argentina, salvo los años buenos, que lo que tiene que ver con la actividad del llamado campo, que alguna vez habría que diferenciar, porque no es lo mismo el chacarero que tiene 50 hectáreas que el que tiene, qué sé yo, 100.000, 200.000 hectáreas, y encima alquila el campo. Bueno, hay toda una problemática que esto la gente de campo lo sabe bien, no es un cuerpo homogéneo, y además lo castigan muchas veces con las retenciones, porque evidentemente el campo, frente a una desindustrialización pronunciada que tiene la Argentina, es la única fuente de recursos de dólares, para que se entienda, para mantener cierta dinámica. Nosotros tenemos una deuda en dólares de exportación, etcétera, etcétera, es una ambulesca, ¿no? ¿Le crees al gobierno cuando dice que hay superávit fiscal? No. No. De ninguna manera. No lo creo, porque lo que han hecho es juegos de birlibirloque, de transformar lo que era la LELIC, pasarlo
a la cuenta del Tesoro, son manejos financieros que inclusive en muchos casos, no confieso, yo hablo con prudencia de este tema, porque no lo manejo, pero había un autor muy polémico en nuestro país que se llamaba Arturo Jauregui, que decía, cuando en economía se tienen que explicar mucho las cosas, quiere decir que te están pagando. Y yo creo que esto de que si las LELIC se pasara tanto y te pagan... Mira, la macroeconomía es una disciplina relativamente nueva, que toma ciertos aportes de otras disciplinas. Es una concepción que hay, pero no es la única concepción que debe tener una economía. Los números hay que tenerlos lo más ordenados posible, los déficits fiscales, los déficits gemelos, en fin, todas los términos técnicos que utilizan los ciertos economistas. Pero un día tenemos que hablar también de la economía, las ideas de la economía, la sociedad. No es con eslogan como vamos a lograr una cultura diferente. Una cultura diferente, digamos, donde implique para las personas que no pueden conseguir trabajo, implique realmente una indignidad. Y para el que no quiere trabajar, también la sociedad tiene que tener los mecanismos para que el que no haga esfuerzo, que no es lo mismo que sacrificio, esfuerzo, ¿sí? Bueno, que esa persona no busquemos excusas, sino que busquemos en si tiene ganas de trabajar o no tiene ganas de trabajar, para decirlo sencillamente. Carlos, la última consulta que te hago, y desde ya te agradezco por esta comunicación, tampoco te quiero robar mucho tiempo. ¿Estás hoy más cerca o más lejos de la teoría de Guillermo Moreno cuando dice que la economía define la política? Porque yo miro esto, a ver, y quiero que vos me lo cuentes y lo analices. La relación tensa, por cierto, que había en su momento entre Cristina y Alberto, cuando eran gobierno, solamente parecía que la tensa relación estaba ahí, que no iba para abajo al bloque, a los diputados y a los legisladores del oficialismo en ese momento. Y hoy veo que la relación está tensa entre Javier Milei y Villarroel, diputados que se tiran con de todo en sentido metafórico dentro de La Libertad Avanza, y si yo pienso como con esa teoría de Guillermo Moreno, digo, bueno, en este caso la economía está desquiciada. A ver, tiene varias partes, me parece, tu pregunta. Una cosa es la referencia que hace esa expresión sencilla, simple, que hace Moreno, que yo la comparto, después tendríamos que desagregarla. Sí, yo soy de los que creen, primero, que la economía es una disciplina social, reitero. Por lo tanto, la dicotomía política-economía es forzada. Tendríamos que hablar mucho para ver qué es lo que entiende Moreno y qué es lo que puedo entender yo, que no soy un economista, pero me interesan las disciplinas sociales. Yo creo que estamos muy lejos en términos de poder, y no en términos de poder. Tienen más poder los que han redactado ciertas cosas en los estudios jurídicos ahora con la ley Ómnibus y todo eso. Entonces yo creo que hay que buscar un nuevo equilibrio organizativo en la sociedad, y aquí hay que buscar una matriz productiva diferente. Ahí te decía, bueno, no alcanza con el campo solamente, hay el campo dicho genéricamente. Entonces yo creo que bueno, lo de Moreno es una frase con la cual estoy de acuerdo, pero creo que habría que ver de qué manera se instrumenta eso, porque yo quiero recordarte una cosa que poco lo dicen. Sí, hay todo un discurso que para defenestrarlo lo llaman populista algunos, otros lo llaman demagógico, pero lo cierto es que la concentración en la Argentina, si bien hubo un grado de distribución distinta, en este factor importantísimo que son las exportaciones, 4 empresas que son exportadoras de grano concentran todo el manejo de eso, y eso el gobierno
kirchnerista no lo tocó para nada. Podría hablar de otros temas también, de beneficiados con ciertas actividades, pero te tomo todo ese tema. Sí, evidentemente el discurso era un discurso filosocialista, digamos, y todo eso. Todo eso está fenómeno, pero la realidad, en lo que decir, en los que creen que mejor que decir es hacer y modificar estructuralmente las cosas, no es ocuparse de cuestiones minoritarias e insignificantes, sino tener primero presente esto que vuelvo al principio de la charla que tuvimos. Tener un proyecto viable de país. Tener un proyecto viable de país quiere decir población, distribución, relaciones internacionales sin secretar. Un montón de cosas que tienen que ver con la complejidad del mundo de hoy. Estamos lejos de eso, y lo peor es que no veo liderazgos que estén actuando en ese sentido. Ojalá surjan, ojalá revivan la esperanza todo y el bienestar de los argentinos. Ojalá. No sé, tengo mis dudas. Carlos, te mando un fuerte abrazo en estos 170 kilómetros que nos separan. Vos en la ciudad de Buenos Aires, yo en la localidad de Norberto de la Riestra, los dos pasados por agua también. Considero, desde mi parte, ¿no?, que las preguntas, los interrogantes profundos, como creo que he formulado hoy, deben ser contestados por personas que tengan un pensamiento profundo. Y vos sos uno de ellos, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Trato de hacerlo. Seguramente que me faltan muchas cosas y me moriré sin conocer muchas cosas. Pero bueno, este es el tiempo que me ha tocado vivir, las responsabilidades que creo que tengo que asumir. Trato de hacerlo lo mejor posible. Seguramente no estaré en las puertas del cielo en primera fila, pero tampoco estaré en primera fila en el infierno. Entonces, trato de hacer las cosas bien, lo mejor posible. Me equivoco, tengo las limitaciones de cualquier ser humano y además estudio un poco los temas. Carlos, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes y bueno, que mejore el día. Chao. Gracias, Carlos. Gran abrazo. La palabra de Carlos Campolongo, abogado, periodista, licenciado en psicología, también docente universitario. Bueno, lógicamente analista político, uno de los analistas políticos más prestigiosos y de renombre de la República Argentina. Cuando uno quiere analizar, cuando uno quiere saber, cuando uno quiere ser el nexo entre lo que pasa, la gente, nosotros, sobre lo que acontece en la República Argentina en materia política, social y económica, bueno, a ver, uno llama o trata de llamar, acude o trata de acudir a los que saben, ¿no? Y bueno, en esta mañana de sábado tuvimos el placer una vez más, lo habíamos sacado comunicación telefónica hará 4 meses, calculo, no me acuerdo bien, a Carlos Campolongo, y hoy, en esta mañana de sábado, aquí por FM Mágica 104.3, volvimos a tener su palabra, la de Carlos Campolongo, que siempre lo podemos ver en la medianoche de A24 con el querido Babi Echecopar. Gonza.